Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que no puede durar más de 5 minutos en África sin infectarse de malaria. Eres más inútil que una cerveza sin alcohol. En la década del 2000, un pequeño país en África Central comenzó a ser sumido en una terrible guerra civil que había colapsado al gobierno local, llevando al presidente a escapar del país con todo el oro, colapsando la economía y dejando el control a dos facciones militares que clamaban por los intereses de sus habitantes: la UFLL, por sus siglas en inglés Frente Unido para la Liberación y el Trabajo, dirigido por Adi Bantuwe, líder de la oposición, y la APR, Alianza para la Resistencia Popular, dirigida por Oliver Tamboza. Sin embargo, a pesar de los ideales de estas facciones, ambos grupos habían demostrado su falta de compasión, hostilidad, codicia y una indiferencia general por el bienestar de la gente. Incluso ambos bandos comenzaron a contratar mercenarios al explotar las minas de diamante hasta llegar a agotarlas, dejando a estos soldados sin paga y sin una salida de este infierno, personas sin escrúpulo ni moral. Por lo que, en el año 2008, una organización desconocida decide enviar a un experimentado mercenario a este país, con el objetivo de asesinar al Chacal, un infame y conocido traficante a quien se le adjudicaba todo este caos por proveer armamento pesado a ambas facciones, intensificando el conflicto. Con lo que, con esta poca información, el mercenario llega al aeropuerto local por la tarde, siendo recogido por un taxista, quien le da el primer vistazo a este hermoso país, manchado por la sangre de muchos inocentes, atestiguando cómo algunos aviones de grupos ilegales lograban sacar a personas ricas e influyentes del país para nunca más volver. Y tras varios momentos de alta tensión con los guerrilleros, el taxi llega finalmente al hotel en la ciudad de Pala. Extrañamente, en ese momento el mercenario comienza a sentirse terriblemente mal, sufriendo de una convulsión inducida por la malaria, una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmitían al ser humano por la picadura de mosquitos. ¡Mierda! Con esto, el soldado despierta en una habitación de hotel, donde sorpresivamente se encuentra el Chacal, quien se encontraba leyendo el informe de misión del mercenario, sorprendiéndose de su imagen pública frente al mundo y disculpándose con el mercenario, ya que no podría cumplir con su objetivo gracias a la malaria. Con lo que él se larga de allí, al creer que no sería una amenaza para sus planes, cualquiera que estos fueran, citando con ello un libro que había leído recientemente sobre los hombres y sus motivaciones, el cual le había hecho entender la vida en este lugar. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power, nothing else matters. So long. Tiempo más tarde, el mercenario despierta en medio de un enfrentamiento entre ambas facciones en las inmediaciones del hotel, por lo que él se las arregla para intentar escapar con sus pocas fuerzas. Lamentablemente, él queda en medio del fuego cruzado, siendo herido en las afueras, por lo que a punto de morir en el campo de batalla, ya sea por las heridas o por las complicaciones de su malaria, el mercenario es rescatado por un teniente de la UFLL o de la APR, dos posibles escenarios donde este soldado tiene que servir a ambos bandos del conflicto en distintas misiones, lo que le permite conocer a dos aliados en el bar de Mike, uno de ellos un reportero llamado Reuben Oluwangebi, quien comienza a informarle de las actividades del Chacal en el país y en otras guerras, ya que él había seguido sus actividades documentando distintos conflictos en este continente, un traficante despiadado que parecía solo buscar poder, con lo que el mercenario comienza a entender las palabras que el traficante le había dicho en el hotel. Sin embargo, al ver el estado de salud del soldado a causa de la malaria, el reportero decide enviarlo al distrito de Leboa Saco, con Underground, una célula organizada en el país que ayudaba a la gente y proporcionaba vías de escape de la ciudad, donde él conoce al padre Malilla, un sacerdote que acepta entregarle medicamento para tratar sus síntomas, a cambio de algunos favores para proteger a los refugiados civiles que se resguardaban en su iglesia, pues el mercenario necesitaba de una dosis constante.
Pronto y en esta misma región, el mercenario inicia una larga y destructiva travesía, vendiendo sus servicios a ambos bandos, hasta que gracias a su renombre, uno de los dos grupos, la UFLL o la APR, lo contrata para ir a las cataratas de Goka a asesinar al capitán de la facción rival. Lamentablemente al hacerlo, él es traicionado por la facción a la que servía, tendiéndole una emboscada, de la cual tiene que salir con vida, enfrentando con plomo a los malditos guerrilleros, tras lo cual él es contactado por Reuben, quien le informa que por todas sus acciones, él y los mercenarios extranjeros que le habían ayudado habían sido declarados como espías y traidores de la nación, por lo que las tropas del grupo que lo habían emboscado se estaban dirigiendo al bar de Mike para matarlos. Desgraciadamente, además de esto, los guerrilleros también se dirigían a la iglesia del padre Malilla para masacrar a los refugiados civiles, por lo que, entendiendo que no podía salvar a ambos grupos, el mercenario tiene que decidir entre ir a la iglesia o al bar, algo que demuestra el egoísmo y la sociopatía del mercenario, pues él prefiere salvar al grupo que le funcionaba más para cumplir el objetivo de su misión. Sin embargo, independientemente de su decisión, al llegar, las fuerzas enemigas son demasiadas, y tras una gran escaramuza, el mercenario es superado a tiros, cayendo inconsciente en la batalla. Maldita sea. Él despierta muy malherido a bordo de una camioneta llena de los cadáveres de las personas que intentaba rescatar, dirigiéndose a una fosa común en el desierto, por lo que negándose a morir en este maldito infierno, el soldado salta, resguardándose de una tormenta de arena, en una casa donde termina por caer inconsciente. Tiempo más tarde, él despierta siendo atendido para su sorpresa por el chacal, quien, sorprendido de verle aún con vida, le asegura al soldado que él nunca había querido nada de esto, pues la guerra se estaba saliendo de control gracias a las misiones del mercenario, lo que había afectado la vida de muchos inocentes, por lo que si quería redimirse, ambas facciones debían de ser destruidas. Sin embargo, antes de poder entender más sobre sus motivaciones, el chacal escucha un auto afuera de la vivienda escapando, con lo que el teniente de la facción que no había traicionado al mercenario, pudiendo ser Nick Graves de la APR o Héctor Borges de la UFLL, llega sorprendido de encontrarlo con vida, informándole que su facción se estaba retirando del conflicto gracias a sus acciones, por lo que ahora debía de servirles si no quería morir, por lo que finalmente envía al mercenario a matar al teniente que le había traicionado, pudiendo ser Prosper Kwasi o Leon Gakumba, una tarea sencilla dado que el líder se encontraba teniendo un mitin de tropas a la intemperie, por lo que el mercenario realiza la tarea a la distancia, vengando con ello la traición que había sufrido, regresando con el teniente y siendo informado que por sus acciones un acuerdo de paz estaba siendo llevado a cabo por los dirigentes restantes de ambos grupos en la capital y la ciudad portuaria de Bowa Seco, la región al sureste del país, por lo que envía al mercenario a detener este acuerdo, pues la paz solo evidenciaría a los tenientes como culpables de este conflicto, con lo que el mercenario escolta al punto de reunión un cargamento de armas del chacal, ocasionando un brutal enfrentamiento por la desconfianza entre ambas facciones, atestiguando con ello las consecuencias de sus acciones en esta guerra. Muchas personas inocentes muriendo a causa de la codicia de estos malditos militares. Sin embargo, debía de continuar con su misión, realizando distintos trabajos para otros guerrilleros, lo que le termina llevando a una misión para transportar un maletín lleno de diamantes, otro de los intentos de los líderes por llegar a un acuerdo de paz. Lamentablemente, al llegar al lugar de extracción del maletín, el mercenario encuentra el lugar lleno de cadáveres, incluido el de los líderes, y al intentar tomar los diamantes, él es inmovilizado por el chacal, quien le informa que la guerra no podía ser detenida de esta forma, ya que con este conflicto los dirigentes se encontraban bajo el ojo público, y por ello evitaban que sus guerrilleros abusaran del pueblo. La guerra debía de continuar por el bien de los ciudadanos, por lo que el chacal lo golpea, dejándolo allí inconsciente, siendo culpado por los asesinatos y llevado a una prisión de esclavos, donde el mercenario ve las deplorables condiciones con las que era tratado el pueblo, y tras escapar, él queda con más dudas sobre el chacal, por lo que no tiene más opción que continuar sirviendo a las facciones para obtener más información sobre el paradero de este comerciante, sin dar ventaja a ningún bando, ya que su empleador le había ordenado no interferir directamente en los resultados de este conflicto. Finalmente, tras una infinidad de golpes, el reportero Reuben lo contacta solicitando de su ayuda en el aeródromo, ya que él y algunos otros periodistas estaban siendo atacados, por lo que él acude al rescate a punta de pistola, teniendo un difícil enfrentamiento lleno de muerte y destrucción, demostrando las increíbles habilidades por las que había sido contratado, salvando a su amigo, quien le informa de un motín que se estaba llevando a cabo en la prisión
visión de la ciudad, asegurándole que el chacal debería de estar allí. Sorpresivamente al llegar descubre que el levantamiento de los esclavos estaba siendo liderado por el chacal, quien le informa que todos los actos del mercenario habían cambiado su opinión sobre la guerra, por lo que ahora quería detenerla al darse cuenta que los dirigentes que habían quedado en ambos bandos estaban confabulando a costa de su pueblo, todo por el maldito poder, asegurándole al mercenario que solo había proporcionado las armas al ver que peleaban por los intereses de los ciudadanos, entendiendo al fin sus palabras del libro y el daño que el mercenario había causado con sus misiones, por lo que él decide dejar de lado su objetivo, colaborando con el chacal y acudiendo a recuperar un maletín lleno de diamantes en un avión estrellado en la jungla, lo que para su sorpresa lo lleva a enfrentarse con sus anteriores aliados, quienes intentaban escapar del país con este botín. Tras hacerlo, él acude a un punto de reunión de los tenientes de ambas facciones, donde discutían acuerdos para hacerse aún más ricos. Esta larga travesía llena de sangre era motivada ahora por los fines más nobles, pues este hombre había entendido completamente, al igual que el chacal, que el dinero y las riquezas no eran lo más importante, sino la justicia, por la que los civiles inocentes luchaban desde el principio. Finalmente, con ambos objetivos completados, el mercenario se reúne con el chacal en una cabaña, donde él le revela que el grupo de refugiados y esclavos que lideraba estaba intentando escapar por la frontera, siendo perseguidos por las fuerzas de guerrilleros restantes, por lo que uno de ellos debía de detonar una bomba en su ruta para evitar el avance de estos soldados, sacrificándose, mientras que el otro debía de sobornar a los guardias fronterizos con los diamantes para permitir el paso de la gente, suicidándose después para que este cáncer muriera en el país. Independientemente de la decisión del mercenario, su destino estaba sellado gracias a la malaria, por lo que termina por aceptar sacrificarse por un fin mayor, permitiendo con ello la liberación de más de 2 millones de personas que habían vivido todo este infierno, redimiéndose poéticamente de sus atroces actos en esta guerra y siendo conmemorado por un artículo de su amigo, el periodista Reuben, quien escapa con los refugiados, inmortalizando el momento con una fotografía que daría la vuelta al mundo. Tras aquel día se presume que el chacal murió al igual que su compañero, pero su cuerpo nunca pudo ser encontrado por las organizaciones gubernamentales, y aunque la anarquía y la violencia continuaron en este país, miles de refugiados agradecen el día en que el mercenario y el comerciante despertaron y decidieron ayudar. Simples acciones que marcaron la diferencia. Please turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it burn them. We must up the place, turn up the bass and make them have fun. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun.